México en plena agitación, mientras el Mencho anuncia audazmente la guerra contra E.U. El Chapo no se queda atrás, ya que los dos cárteles trabajan activamente para forjar una alianza. ¿Cómo se llegó a esto? Estén atentos para averiguarlo. Una alianza improbable. Mientras Donald Trump se instalaba en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, el capo de la droga mexicano, Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como el Mencho, convocó una reunión de emergencia para preparar a su cártel, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CCNG, para enfrentarse a la administración. Esto se produjo tras la orden ejecutiva de Trump que designaba a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, una medida destinada a reforzar sus políticas de inmigración. Aunque los conservadores elogiaron la medida, esta provocó una reacción violenta, y los expertos advirtieron de las posibles consecuencias. Estas advertencias se materializaron cuando los cárteles se enzarzaron en escaramuzas transfronterizas con las fuerzas estadounidenses, en supuestas represalias contra la intensificación de la represión fronteriza. Los cárteles de la droga mexicanos, en particular el CCNG El Mencho, se habrían preparado para el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca adquiriendo armas poderosas, incluidos lanzamisiles RPG con un precio de $60,000 cada uno. La periodista Anabel Hernández reveló en su podcast Narcosistema que el Mencho se estaba preparando para enfrentarse a la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas por parte de Trump. Mencionó que el CJNG fue el más rápido en armarse en respuesta a este cambio de política. El Mencho supuestamente planeó una reunión especial con los jefes regionales para instruirlos sobre cómo responder a posibles acciones de las fuerzas del orden estadounidenses. A pesar de afirmar que había llegado a acuerdos con el gobierno mexicano, no descartó la posibilidad de operaciones encubiertas por parte de Estados Unidos. Según los informes, se construyeron búnkeres de alta tecnología entre Jalisco y Colima para protegerse de los ataques aéreos, lo que refleja la preocupación de El Mencho por su seguridad. El cártel también aumentó la vigilancia de aeropuertos, ciudades y consulados estadounidenses para controlar la actividad sospechosa de los estadounidenses. Además, El Mencho planeaba continuar con los envíos de drogas a E.U., bajando los precios para aumentar el consumo y maximizar las ganancias a través de mayores volúmenes. Estas acciones destacaron las medidas proactivas y la adaptabilidad del CJNG bajo un mayor escrutinio. Antes de estos recientes acontecimientos, los Chapitos supuestamente se pusieron en contacto con el Mencho para discutir una posible alianza. Esto fue impulsado por la guerra territorial en curso entre los Chapitos y la Mayisa, por el control del cartel de Sinaloa, que había afectado gravemente a ambas facciones desde que comenzó el conflicto a finales de 2024. En un intento por obtener ventaja, los Chapitos, liderados por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, buscaron la colaboración de sus rivales de toda la vida, el CJNG. Según el periodista Luis Chaparro, esta alianza propuesta había estado en negociación durante meses, incluso antes de que los Chapitos declararan oficialmente la guerra a la Mayisa el 9 de septiembre de 2024. Durante una supuesta reunión en Zapopan, Jalisco, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de El Chapo, se reunió con un socio cercano del CJNG para negociar un acuerdo. Según se informa, los Chapitos ofrecieron territorios a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México a cambio de armas de fuego y soldados para combatir a los mayos. Incluso discutieron la creación de un logotipo para simbolizar su asociación. Sin embargo, a pesar de acordar una tregua y acuerdos informales, no ha habido evidencia de colaboración entre las dos facciones. No se han producido operaciones conjuntas en Sinaloa, y no se han observado fuerzas del CJNG en la región. Hasta ahora, los territorios permanecen sin cambios, y la alianza parece estancada sin avances concretos. La posible alianza entre el CJNG y los Chapitos parecía contradictoria, considerando la historia de conflicto entre sus líderes que se extendió a sus familias. El 15 de agosto de 2016, el CJNG secuestró al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder encarcelado del cartel de Sinaloa. Las autoridades confirmaron que el acto probablemente representaba un movimiento de El Mencho para desafiar el dominio de El Chapo, lo que subraya la rivalidad en curso entre los dos poderosos carteles. El CJNG, que El Mencho fundó en 2010 a partir de los restos del Cártel del Milenio, se estableció rápidamente como una de las organizaciones criminales más violentas de México. En 2016, el grupo operaba en al menos 8 estados mexicanos, incluida la Ciudad de México, y se hizo famoso por sus actos violentos. En 2015, orquestó un ataque mortal en el que murieron 15 policías.
e incluso derribó un helicóptero militar con una granada propulsada por cohete. Los informes sobre las tensiones entre el CJNG y el cártel de Sinaloa habían surgido ya en 2015, y la recaptura de El Chapo en enero de 2016 puso de manifiesto las vulnerabilidades de su cártel. Aunque El Chapo desempeñaba un papel central en el cartel de Sinaloa, la organización funcionaba como una federación en lugar de una jerarquía estricta. Otras figuras influyentes, como Ismael El Mayo Zambada, siguieron siendo actores clave en el cartel. Esta estructura descentralizada permitió al cartel de Sinaloa mantener sus operaciones de drogas con una interrupción mínima, incluso después del arresto anterior de El Chapo en 2014. Mientras el secuestro del hijo de Joaquín, El Chapo Guzmán, ocupaba los titulares en México, El Chapo también llamó la atención cuando se le concedió la petición de regresar a la prisión de máxima seguridad de Altiplano en 2016. Tras escapar de Altiplano en 2015, inicialmente había sido recluido allí tras su recaptura en enero, pero en mayo fue trasladado a una prisión en Ciudad Juárez. Durante este tiempo, con El Chapo entre rejas y a la espera de su extradición a Estados Unidos, comenzó a surgir una importante fractura dentro del cártel de Sinaloa. A pesar de dejar una carta en la que traspasaba el liderazgo de su facción a Dámaso López Núñez, alias el Lic, en lo que parecía un intento de proteger a sus hijos, los Chapitos, los hijos de El Chapo, rechazaron esta directiva, lo que desencadenó una violenta lucha de poder por el control del cártel. El conflicto se intensificó el 15 de agosto de 2016, durante la celebración del cumpleaños del hijo mayor de El Chapo, Iván Archibaldo Guzmán, en un restaurante de Jalisco. Mientras Iván y sus hermanos esperaban a los invitados con una seguridad mínima, unos hombres armados los atacaron y secuestraron. Aunque la terrible experiencia duró solo unas horas, fue noticia nacional e intensificó las especulaciones sobre los responsables. Una fuente en Sinaloa reveló que tanto Alfredo como Iván Guzmán fueron secuestrados, lo que indica que el secuestro involucró a una facción del cartel de Sinaloa liderada por Dámaso López Jr., conocido como el Mini-Lic, quien es hijo de Dámaso López Sr. En una entrevista, Dámaso López Serrano, conocido como el Mini-Lic, compartió su versión del secuestro. Reveló que, aunque no orquestó el secuestro, conocía a quienes lo planearon. Describió que formaba parte de un grupo de WhatsApp de personas de varias organizaciones criminales, muchas de ellas enemigas de los Chapitos, que expresaban su frustración por sus acciones en Sinaloa. Cuando se le pidió que investigara los planes de cumpleaños de Iván en Puerto Vallarta, López Serrano accedió, pero afirmó que no supo nada más hasta que recibió un mensaje críptico a la mañana siguiente, informándole de que los hermanos Guzmán habían sido capturados. Entonces, comenzaron las negociaciones para su liberación. López Serrano declaró que su padre, Dámaso López Núñez, desempeñó un papel clave en la defensa de la liberación de los Chapitos. Según él, El Mayo, otro destacado líder del cártel de Sinaloa, había pedido a López Núñez que aprovechara sus conexiones con el líder del CJNG, el Mencho, para negociar la liberación. López Núñez creía que el secuestro podría servir como una llamada de atención para los Chapitos, aunque López Serrano expresó su escepticismo al respecto. Finalmente, el propio El Chapo intervino, al parecer, lanzando un ultimátum que involucraba al hijo encarcelado de El Mencho, el Menchito, para asegurar la liberación de sus hijos. López Serrano concluyó que los Chapitos debían su supervivencia a los esfuerzos de negociación de su padre, enfatizando el papel fundamental de El Chapo para garantizar su seguridad. Este incidente puso aún más de manifiesto las profundas fracturas dentro del cartel de Sinaloa y la dinámica cada vez más volátil entre sus facciones. Mientras los Chapitos y el Mencho se centraban en garantizar su seguridad, Joaquín El Chapo Guzmán también buscaba formas de anular su condena a cadena perpetua. Desde enero, el infame narcotraficante se ha hecho cargo de su defensa legal, a pesar de su incapacidad para hablar o escribir en inglés. Desde la cárcel, solicitó más visitas con su esposa, Emma Coronel, y presionó para que se repitiera el juicio y se impugnara su condena. He estado extraditado a Estados Unidos durante más de 7 años y hasta el día de hoy no he visto el sol. Así rezaba una de las cartas escritas a mano por El Chapo desde la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, donde cumple cadena perpetua desde su condena en 2019. En una serie de cartas escritas a mano desde la cárcel, el hombre de 67 años ha expresado repetidas quejas sobre el trato que le han dado las autoridades estadounidenses, describiendo su confinamiento como una tortura. Frustrado por las peticiones no atendidas, El Chapo despidió a sus abogados en enero y comenzó a representarse a sí mismo. Aunque no habla ni escribe inglés,
El Chapo recurrió a un abogado para que tradujera sus mensajes dictados en su búsqueda de mejores condiciones de vida y un nuevo juicio. Criticó a su antiguo equipo legal, culpando de su encarcelamiento a su ineficacia. Desde la cárcel, envió cientos de páginas de cartas solicitando más tiempo fuera de su celda, mayores derechos de visita para su esposa, Emma Coronel, y sus 2 hijas, así como acceso a materiales educativos y clases de inglés. También revisó cuidadosamente los testimonios de antiguos socios que declararon en su contra, distanciándose de sus acusaciones e instando a un tribunal de apelación a reabrir su caso. En sus cartas, el Chapo se dirigió directamente al juez Brian Cogan, que lo condenó, para pedir clemencia y cuestionar la credibilidad del testigo clave Vicente Vicentillo Zambada, hijo de Ismael El Mayo Zambada. Alegó que los gobiernos de Estados Unidos y México habían exagerado su imagen por motivos políticos, e instó a las autoridades a juzgarlo por su comportamiento y no por las narraciones de los medios de comunicación. El Chapo también escribió al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, suplicando ayuda y protestando por las condiciones de su confinamiento, que describió como crueles e inhumanas. A pesar de sus esfuerzos, las autoridades estadounidenses permanecen vigilantes, temiendo que el Chapo pueda intentar otra fuga, dado su historial de 2 fugas exitosas de prisión en México. En cualquier caso, el Chapo ha estado explorando opciones legales para regresar a México y cumplir su condena. Después de 8 años, en una prisión de máxima seguridad de EEUU, un tribunal federal concedió una orden judicial que permite a un juez considerar la posibilidad de su traslado. Esta decisión se produjo después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, de México, rechazara la petición del Chapo en enero de 2023. Sin embargo, el tribunal no suspendió el caso, lo que significa que el gobierno mexicano no estaba obligado a reconsiderar su extradición ni a tomar medidas inmediatas. El juicio para resolver su extradición podría durar más de 1 año, y las posibilidades de éxito siguen siendo escasas. La defensa de El Chapo argumenta que tiene derecho a cumplir su condena en México en virtud de un tratado de 1977 entre México y Estados Unidos que facilita el traslado de presos para la ejecución de sentencias. En medio de estas batallas legales, se están desarrollando movimientos estratégicos en múltiples frentes. Mientras el Mencho y el Chapo planean sus próximos pasos, el gobierno mexicano trabaja al mismo tiempo para reparar su tensa relación con Estados Unidos. México toma medidas enérgicas contra los cárteles. A finales de febrero, México extraditó a Estados Unidos a casi 30 figuras destacadas de los cárteles, lo que supuso una de las entregas masivas más importantes de la historia reciente. Entre los extraditados se encontraban tanto líderes veteranos como emergentes del narcotráfico en el país, como Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara y acusado de orquestar el asesinato en 1985 del agente de la DEA estadounidense Enrique Kiki Camarena. Quintero, que había vuelto al narcotráfico tras su controvertida liberación en 2013, fue extraditado a Nueva York para enfrentarse a cargos de narcotráfico. Entre las figuras extraditadas se encontraba Antonio Oseguera Cervantes, hermano de El Mencho, líder del poderoso CJNG. Este cártel, junto con el notorio Cártel de Sinaloa, ha sido una de las principales fuerzas detrás de la crisis del fentanilo en Estados Unidos. El miembro de alto rango, José Ángel El Guerito Canovio, vinculado al ala Chapitos del Cártel de Sinaloa, también fue entregado. La extradición masiva se produjo en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 25% a todos los productos mexicanos. Estas amenazas estaban relacionadas con la preocupación por las muertes relacionadas con el fentanilo y las cuestiones migratorias. Con el 80% de sus exportaciones dependientes del mercado estadounidense, México se enfrentaba a una considerable vulnerabilidad económica, lo que añadía urgencia a sus acciones. La extradición puso de relieve la creciente cooperación entre las 2 naciones, ya que la fiscal general de Estados Unidos, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que la custodia de los acusados y las comparecencias estaban programadas para algunos individuos en el Tribunal Federal de Brooklyn. Esta transferencia a gran escala señala una notable intensificación de los esfuerzos de México para combatir el crimen organizado y refleja los persistentes desafíos planteados por los cárteles, que continúan introduciendo fentanilo, cocaína y heroína de contrabando en los Estados Unidos. Envió un mensaje claro sobre el compromiso de ambas naciones para abordar estos problemas de manera colaborativa. Los traficantes extraditados fueron distribuidos en 8 ciudades de Estados Unidos, entre ellas Phoenix, Chicago, Houston y Washington. Entre ellos se encontraban Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, y Óscar Omar Treviño Morales, Z42,
antiguos líderes de la infame banda de los Zetas. Su reputación de brutalidad extrema, empleaban métodos como disolver a sus enemigos en ácido, cimentó su infamia en el mundo criminal de México. Capturados por soldados mexicanos hace más de una década, el traslado de los hermanos Treviño fue una sorpresa, y su abogado, Juan Manuel Delgado, reveló que no había sido notificado oficialmente de su extradición. Los fiscales federales también confirmaron la extradición de Daniel Franco López, un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, a El Paso desde México. López, también conocido como Micha, Neón y Fer, se enfrenta a cargos de orquestar asesinatos, secuestros y tráfico de grandes cantidades de cocaína y marihuana a Estados Unidos. Acusado junto a Joaquín El Chapo Guzmán y el cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo, Zambada García, López había estado bajo custodia mexicana desde su arresto el 14 de agosto de 2012. Fue incluido como acusado número 16 en una acusación general que involucraba a más de una docena de coacusados. Días antes de su extradición, López compareció ante un tribunal federal, donde los fiscales destacaron la importancia de su traslado como un avance fundamental en un esfuerzo de una década para desmantelar las operaciones del cártel. Los investigadores llegaron a comparar los intrincados detalles del caso con el argumento de una superproducción de Hollywood. Ya saben la película: cárteles, armas, drogas, dinero, federales, dijo el agente especial a cargo Jeffrey C. Boshek II, de la División de Campo de Dallas de la ATF. Afortunadamente para los ciudadanos de Estados Unidos, los buenos se impusieron en esta ocasión. El señor López, un presunto cerebro criminal clandestino, dejó un rastro de destrucción a su paso. El pueblo estadounidense está más seguro con este bandido esposado y entre rejas. Mientras tanto, la lucha contra el crimen organizado continuaba en otro frente. En Culiacán, México, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el hijo mayor de Joaquín El Chapo Guzmán, orquestó una audaz fuga a través de un túnel durante una redada conjunta del ejército y la policía. Como líder de los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa, su evasión reflejó la famosa fuga de su padre en 2015. Aunque Iván logró eludir la captura, las autoridades detuvieron a varios de sus socios vinculados al tráfico de fentanilo, lo que pone de manifiesto los incansables esfuerzos por desmantelar las redes de los cárteles. El gobierno de EUU puso una recompensa de $10 millones por Iván, incluyéndolo en su lista de narcotraficantes más buscados. Los informes sugieren que está bajo una inmensa presión debido a las crecientes medidas enérgicas contra su cartel, con redadas repetidas que lo dejan en constante temor de ser capturado. Mientras tanto, las fuerzas mexicanas, apoyadas por helicópteros de la Guardia Nacional, continuaron su búsqueda de Iván en las horas posteriores a la redada, lo que pone de manifiesto la creciente presión sobre los Chapitos en medio de los intensos esfuerzos contra el cartel. Los líderes de los Chapitos, la Malliza y el cártel de Jalisco siguen siendo los principales objetivos de las autoridades mexicanas y estadounidenses, ya que algunos continúan evadiendo su captura. La presión sobre los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, es cada vez mayor. Las recientes operaciones en Culiacán dieron lugar a la detención de José Ángel Canovio, alias El Güerito, y Kevin Alonso Gil, alias El 200, ambos lugartenientes de confianza de Iván Archibaldo Guzmán, uno de los hijos de El Chapo. Estas detenciones elevaron el número total de capturas de alto perfil dentro de la facción a al menos 51 desde septiembre, según informes oficiales. Redadas adicionales en Rosario, Mazatlán y Culiacán condujeron a 5 arrestos más y a la incautación de armas y drogas, dejando a los Chapitos gravemente debilitados. Iván Archibaldo y su hermano Jesús Alfredo siguen siendo los únicos 2 hijos de El Chapo que siguen en libertad, con la mayoría de sus lugartenientes arrestados o asesinados en los últimos meses. Estos acontecimientos reforzaron la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la presión de Estados Unidos, ya que el presidente Donald Trump dio prioridad a la lucha contra el tráfico de fentanilo y la migración. En respuesta a la designación por parte de Estados Unidos de 6 grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas, Sheinbaum presentó una enmienda constitucional para imponer penas más estrictas a los agentes extranjeros no autorizados que operan en México. Entre los arrestos, Canovio destacó por su papel como operador financiero de Iván Archibaldo, supervisando las rutas de tráfico de drogas, las redes de distribución y las ganancias ilícitas. También presuntamente participó en los violentos culiacanazos de 2019 y 2023, que tenían como objetivo evitar la captura de Ovidio Guzmán López, otro de los hijos de El Chapo. Con su estructura de liderazgo en desorden,
Los chapitos se enfrentaron a crecientes desafíos a medida que las autoridades continuaban su ofensiva contra las operaciones del cártel. Las recientes acciones de Sheinbaum fueron una sorpresa, dada su anterior oposición al enfoque de Trump para combatir los cárteles de la droga. A principios de febrero, poco después de la toma de posesión de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema de los cárteles de tráfico de drogas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos había pedido procedimientos judiciales acelerados contra los capos de la droga y el desmantelamiento completo de estas organizaciones criminales. Aunque ambas naciones compartían un objetivo común, surgieron tensiones sobre las implicaciones de que las agencias y fuerzas de seguridad estadounidenses operaran potencialmente en suelo mexicano. Esto provocó una nueva crisis bilateral, lo que llevó a Sheinbaum a expresar sus preocupaciones durante una conferencia de prensa matutina. Que empiecen por su país. ¿No tienen carteles allí? ¿No tienen crimen organizado allí? Tienen mucho que hacer en Estados Unidos, dijo la presidenta mexicana. Entonces, ¿qué cambió? Una declaración de la oficina del fiscal general mexicano decía: esta acción es parte de los esfuerzos de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones. Las acciones radicales tomaron a muchos por sorpresa, excepto al presidente Trump, la fuerza impulsora detrás de la represión. Su enfoque inquebrantable en el desmantelamiento de los cárteles ha sido un pilar central de su agenda. Planes de Trump. Los planes de Donald Trump para combatir a los cárteles de la droga mexicanos comenzaron mucho antes de su presidencia. Los informes revelaron que, en privado, consideró desplegar escuadrones de asesinato estadounidenses encubiertos en México para atacar a los líderes de los cárteles si era reelegido. Inspirado en la operación de 2019 que acabó con la vida del líder del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, el plan consistía en crear una lista de objetivos de las principales figuras del cártel y utilizar fuerzas especiales, ciberguerra y otras tácticas para desmantelar las operaciones del cártel sin el consentimiento de México. Según se informa, Trump hizo hincapié en que el ejército estadounidense tenía asesinos más duros que los cárteles y propuso un plan de acción para destruir el liderazgo y la infraestructura del cártel. El sitio web de su campaña declaró que su administración establecería una política oficial de EU para desmantelar los cárteles de la droga de la misma manera que la lucha contra ISIS. Trump también habló sobre su punto de agenda en un video de campaña. O conseguimos la plena cooperación de otros gobiernos para detener esta amenaza, o expondremos cada soborno, cada comisión ilícita, cada pago y cada pedacito de corrupción que está permitiendo a los cárteles preservar su brutal reinado. No era la primera vez que Trump hablaba de tales medidas. En 2017, le dijo al entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto que podría enviar tropas estadounidenses para detener a los malos hombres. En 2020, preguntó al secretario de Defensa, Mark Esper, sobre el lanzamiento de misiles a México para destruir laboratorios de drogas sin revelar la participación de Estados Unidos. Estas ideas reflejaban su postura de línea dura de larga data sobre los cárteles y la inmigración, que siguió enfatizando durante su campaña de 2024. Al asumir el cargo en enero de 2025, el presidente Trump designó formalmente a 8 organizaciones delictivas latinoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras, intensificando la presión sobre los cárteles que operan en Estados Unidos y sus colaboradores. Esta medida, basada en una orden ejecutiva del 20 de enero, incluía a grupos como el Tren de Aragua en Venezuela, la MS-13 en El Salvador y 6 cárteles mexicanos. La designación, normalmente reservada a grupos con motivaciones políticas como Al-Qaeda, fue justificada por la administración debido a las operaciones internacionales de los cárteles, que incluyen el tráfico de drogas, el contrabando de migrantes y la expansión territorial violenta. Esta medida formaba parte de su estrategia más amplia para combatir el flujo de drogas y la migración ilegal a través de la frontera sur. La orden identificaba a los cárteles como una amenaza única para la seguridad nacional, citando su campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental, que ha provocado una afluencia de drogas, delincuentes violentos y bandas a Estados Unidos. La orden también destacaba a 2 bandas transnacionales de Centroamérica como amenazas y declaraba la política estadounidense de eliminar por completo la presencia de estas organizaciones. Se ordenó al Departamento de Estado que decidiera en un plazo de 14 días si se debía calificar oficialmente a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Aunque se consideraron propuestas similares durante el primer mandato de Trump y la administración Obama, nunca se aplicaron plenamente.
Los críticos argumentaron que la designación era demasiado amplia y podría perjudicar las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, perturbar el comercio y crear riesgos legales para las empresas vinculadas inadvertidamente a las actividades de los cárteles. Los cárteles, profundamente arraigados en la economía de México, extienden su influencia más allá de las drogas y el contrabando a industrias como el lucrativo comercio del aguacate. Los grupos de ayuda también advirtieron que tales designaciones en el pasado habían perturbado las importaciones de alimentos, ya que las compañías navieras temían un posible enjuiciamiento en Estados Unidos por conexiones indirectas con los grupos objetivo. Antes de que se hicieran públicas las designaciones, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró que México no aceptaría ningún decreto que implicara acciones extraterritoriales dentro de sus fronteras. Sin embargo, expresó su apoyo a la realización de investigaciones conjuntas con Estados Unidos para abordar preocupaciones compartidas. Si hacen este decreto para investigar aún más en Estados Unidos el blanqueo de dinero y los grupos criminales que operan en Estados Unidos, que llevan a cabo esas ventas de drogas, es muy bueno, dijo Sheinbaum. Lo que no aceptamos es la violación de nuestra soberanía. Cuando el presidente Donald Trump designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, los periodistas preguntaron si consideraría desplegar fuerzas de operaciones especiales estadounidenses en México. Podría suceder, dijo el presidente, señalando que han sucedido cosas más extrañas. Los expertos en carteles y guerra advirtieron que el despliegue de tropas militares estadounidenses en México corría el riesgo de causar inestabilidad que podría extenderse al territorio estadounidense. Un agente especial en servicio activo de alto rango, que habló de forma anónima con Business Insider, declaró que es probable que el público estadounidense no apoye las posibles consecuencias de tales acciones. Argumentó que enviar fuerzas militares para atacar a los líderes de los cárteles no resolvería el problema y probablemente lo empeoraría. Aunque Trump había propuesto una intervención militar en México durante su primer mandato, su equipo parecía haber considerado la idea más seriamente esta vez. El asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, un ex-boina verde, abogó por el uso de fuerzas de operaciones especiales, una idea que se hizo eco del zar de la frontera, Tom Homan, quien sugirió que tales fuerzas podrían borrar a los cárteles de la faz de la tierra. Sin embargo, los expertos advirtieron que las redadas de acción directa en suelo mexicano, especialmente sin el consentimiento de México, podrían tener consecuencias desastrosas. En su lugar, destacaron enfoques menos agresivos, como el entrenamiento de tropas extranjeras o la mejora de las capacidades de defensa interna, como soluciones más eficaces y sostenibles. Estas misiones, asociadas desde hace tiempo a unidades como los boinas verdes del ejército, podrían complementar los esfuerzos más amplios del gobierno para frenar el tráfico de drogas. Con la designación formal de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Trump, estas estrategias ganaron una renovada atención. Donald Trump también ordenó el envío de 3.000 soldados más en servicio activo a la frontera entre Estados Unidos y México para intensificar los esfuerzos contra la inmigración ilegal y cumplir una promesa clave de su campaña. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dirigió elementos de un equipo de combate de Brigada Stryker y un batallón de aviación de apoyo general para la misión, y el Pentágono confirmó su llegada a lo largo de los casi 3.200 kilómetros de frontera en las semanas siguientes. Las autoridades estimaron el despliegue en aproximadamente 3.000 soldados. Esta incorporación elevó el número total de tropas estadounidenses en la frontera sur a unos 9.200, incluidos 4.200 bajo órdenes federales y 5.000 de la Guardia Nacional bajo control estatal. El Pentágono declaró que las nuevas fuerzas reforzarían las operaciones de seguridad fronteriza para salvaguardar la integridad territorial de Estados Unidos. Trump pretendía ampliar el papel del ejército en la lucha contra la migración, el tráfico de drogas y la delincuencia transnacional, continuando con una práctica de despliegue de personal militar en la frontera que se había llevado a cabo desde la década de 1990. Como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para frenar el tráfico de drogas a través de la frontera entre México y Estados Unidos, la CIA y las fuerzas especiales estadounidenses lanzaron operaciones en México para recopilar información de inteligencia y reforzar la seguridad fronteriza. El 12 de febrero de 2025, la Comisión de Marina del Senado mexicano aprobó el despliegue de 10 efectivos del Ejército de los Estados Unidos en México. Desde el 17 de febrero hasta el 30 de marzo, su misión se centró en entrenar a la Infantería de Marina de la Armada de México en tácticas de guerra convencionales y no convencionales en las instalaciones navales Luis Carpizo de Campeche. La CIA aumentó los vuelos de drones desarmados sobre México para identificar laboratorios de fentanilo,
con planes de compartir la inteligencia recopilada con las autoridades mexicanas. Además, 11 boinas verdes del 7º Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército entraron en México para entrenar a los infantes de Marina de la Infantería de Marina en la lucha contra el flujo de drogas hacia Estados Unidos y la prevención de la entrada de armas de fuego ilegales en México. Estos esfuerzos de entrenamiento se llevaron a cabo a petición de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien enfatizó que México coordinaría sin subordinarse durante las operaciones. Straight Arrow News señaló que los boinas verdes tenían un historial de participación en operaciones en Panamá, Perú y Ecuador, así como en misiones de entrenamiento previas con las fuerzas mexicanas. The New York Times informó que los vuelos de drones de la CIA sobre México comenzaron durante la administración Biden y se intensificaron más tarde bajo Trump. Mientras tanto, The Daily Wire destacó que Trump desplegó estas fuerzas para hacer frente a lo que describió como una afluencia sin precedentes de inmigrantes ilegales y drogas durante la administración Biden. En Culiacán, la capital del estado mexicano de Sinaloa, los residentes se enfrentan a la violencia diaria mientras dos facciones del cártel de Sinaloa luchan por el dominio. Considerada en su día un refugio seguro bajo el control del cártel, la ciudad se ha convertido en una zona de guerra desde septiembre, tras la detención del líder del cártel Ismael El Mayo, Zambada, y su rival, hijo de Joaquín, El Chapo Guzmán. La lucha por el poder rompió una regla no escrita para evitar dañar a los civiles, lo que provocó robos de coches, secuestros y más de 900 asesinatos. Las familias viven con miedo, y los padres comprueban si ha habido tiroteos antes de enviar a los niños a la escuela e imponen estrictos protocolos de seguridad. Las desapariciones son comunes, y muchas familias buscan a sus seres queridos a través de las redes sociales o de esfuerzos colectivos. La violencia ha perturbado la vida cotidiana, desde el horario limitado de entierros hasta los niños que reaccionan con pánico a los ruidos fuertes. La situación cambió tras la elección de Donald Trump y su presión sobre México para combatir a los cárteles. La nueva presidenta Claudia Sheinbaum adoptó un enfoque más agresivo, aumentando las operaciones de seguridad y las detenciones en Sinaloa. Solo en febrero, las autoridades desmantelaron 113 laboratorios de drogas sintéticas y retiraron más de 400 cámaras de vigilancia de los cárteles. Si bien estas acciones han debilitado a los cárteles, los expertos advierten que se necesitan esfuerzos sostenidos para desmantelarlos por completo. Algunos residentes, a pesar de las dificultades, expresan su gratitud por la intensificación de la represión, con la esperanza de que traiga un cambio duradero. A principios de este mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió a declarar la guerra a los cárteles de la droga de México, acusándolos de cometer violaciones y asesinatos y calificándolos de amenaza significativa para la seguridad nacional. Los cárteles están declarando la guerra a Estados Unidos y es hora de que Estados Unidos declare la guerra a los cárteles, que es lo que estamos haciendo, dijo ante el Congreso. La declaración de guerra de Trump a los cárteles mexicanos se convirtió rápidamente en acción. Pocos días después de su declaración, Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, fue condenado a cadena perpetua por un juez federal en Washington, D.C. Este fue uno de los primeros juicios importantes de la guerra contra las drogas desde que la administración Trump etiquetó a ciertos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Oseguera González, hijo de El Mencho nacido en Estados Unidos y el hombre más buscado de México, fue condenado en septiembre por tráfico de cocaína y metanfetamina y posesión de armas para apoyar sus operaciones de drogas. Esto supone un importante revés para El Mencho, dejando al mundo observando de cerca lo que sucederá a continuación. Gracias por vernos. Si este vídeo te ha parecido informativo e interesante, no dejes de ver otros videos similares y sorprendentes en la pantalla. Nos vemos en el próximo video.